Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta nuestra primer charla de este ciclo de conferencias que tendremos por motivo del mes de septiembre, mes internacional de la concientización del cáncer infantil. Aquí estamos el staff Roberto, está Maggie también acompañándonos y en breve Maggie nos presentará al ponente de hoy, el doctor Juárez, que es un gusto y un placer y estamos en gratitud con usted, doctor, por su generosidad de darnos esta charla. Muchas gracias y espero que para todos sea de utilidad. Hola a todos, buenas tardes. Les voy a presentar así a grandes rasgos parte de la semblanza de nuestro invitado de hoy. Estamos pues muy agradecidos y con mucho gusto de que nos proporcione esta plática de este tema tan importante. Les presento al doctor Luis Enrique Juárez Villegas. Nació en la Ciudad de México el 13 de diciembre de 1970. Creció con sus padres y sus hermanas en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Su sueño era ser universitario para poder ser futbolista y médico. En 1988 ingresa a la UNAM, a la Facultad de Medicina, donde pudo cumplir su sueño de ser médico, aunque su sueño de futbolista no se pudo completar. Habiendo decidido ser pediatra, realiza su residencia de pediatría en el Hospital Español, donde encontró lo que sería su vocación. Esperemos por el resto de su vida, los niños con cáncer. En ese lugar reconoció en sí mismo algo que lo ha guiado hasta este momento. Decidió estudiar la subespecialidad de oncología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez en 1997, donde se ha desarrollado hasta el día de hoy como médico adscrito y jefe de departamento desde 2014. Se ha destacado por su calidad académica, su capacidad de enseñanza y sobre todo por su dedicación a estos niños enfermos, a los cuales se entrega completamente. Es difícil encontrar a una persona con el mérito académico del doctor Juárez que se detenga en donde sea y en el momento que sea, cuando algún niño le pregunta algo o simplemente cuando ve que algún niño está triste para robarle una sonrisa. Es por esto que a pesar de no haber podido ser futbolista, el doctor Juárez todos los domingos lleva a estos pacientes en tratamiento o a los que pudieron superar la enfermedad al estadio de Ciudad Universitaria a apoyar a los Pumas. Actualmente está terminando su doctorado en bioética en la UNAM para poder entender y ayudar en la medida de lo posible a los niños que ya no tienen esperanza de curarse. Es un hombre de familia íntegro y comprometido en todos los sentidos con su misión en esta vida, ayudar. Sí, pues bueno, le cedemos la palabra, doctor. Esta charla vamos a hablar de los aspectos fundamentales del diagnóstico oportuno, qué es y por qué es tan importante en el diagnóstico de un niño con cáncer. Claro que sí, Maggie, muchas gracias. Roberto, Mara, les agradezco profundamente la invitación. Esta semblanza me la hizo mi esposa, creo que es algo notorio, ¿no? El perfil que ella maneja de la semblanza, y a mí se los agradezco. Y efectivamente para mí es muy importante poder ayudar a los pacientes, poder establecer esta relación médico-paciente y estos vínculos que nosotros necesitamos desarrollar en un niño que padece esta enfermedad. Los niños con cáncer, las personas que tienen cáncer, pues suelen ser estigmatizadas, más que por la persona, por el niño en sí, por la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad que tiene un estigma muy grande, ¿no? Todo lo peor es el cáncer. Si una persona padece de cáncer, uno piensa que es más grave que si padece de diabetes, que comparando la evolución, el periodo de cronicidad de las enfermedades, las posibilidades de cura, pues una persona con diabetes no se va a curar. Un niño con cáncer tiene muchas posibilidades de curarse. Entonces,
Esto para nosotros como oncólogos pediatras es muy importante que conozcamos, que aprendamos a definir qué es lo que podemos hacer por los pacientes, y a mí particularmente es algo que me ha tenido aquí durante 25 años haciendo lo que hago con los niños con cáncer. Entonces, pues espero que esta presentación pues, sea de utilidad, que cumpla los objetivos que perseguimos en estas charlas, en este mes de concientización del cáncer en el niño. Y pues mi tema, el que me pidieron que platicara con ustedes, es el diagnóstico oportuno del cáncer infantil. Hemos escuchado mucho sobre el diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano del cáncer en el niño, y pues esta plática, esta charla que ahora les presento, la hemos dado no solo yo, sino seguramente todos mis colegas cientos de veces. Y nosotros esperamos, tenemos la confianza que después de que presentamos la evidencia de los niños con cáncer, pues los médicos que establecen el diagnóstico temprano u oportuno del niño con cáncer, pues nos van a enviar pacientes cada vez en etapas más localizadas, menos avanzadas, con menos sintomatología. Sin embargo, lo que vemos, la realidad a la que nos enfrentamos es que siguen llegándonos los pacientes con etapas avanzadas de la enfermedad. Que estas pláticas, esta información que nosotros damos, pues no necesariamente se ve replicada en lo que hacemos, en el quehacer de diagnosticar niños con etapas más tempranas. Entonces, lo que debemos hacer es tratar de incluir a toda la sociedad, no solo a los médicos, los papás, los maestros, las fundaciones, las personas que estamos día a día con un niño, porque todos convivimos con niños, independientemente si son nuestros hijos, nuestros sobrinos en la escuela, los vecinos, los hijos de los amigos. Entonces, esta importancia que tiene la concientización del diagnóstico de cáncer en el niño es para nosotros sumamente fundamental. Si nosotros diagnosticamos de manera oportuna y damos un tratamiento a los niños que tienen cáncer, puede ser curable en más del 80% de los casos. Esto es algo que se ha ido logrando a lo largo del tiempo. En los años 60, pues, los niños fallecían del cáncer con muy pocas expectativas de curación. Si acaso algunos pacientes con tumores del hígado, del riñón, que estaban localizados y que los operaban y que estos tumores eran resecados completamente, pues podían sobrevivir al cáncer. Entonces esto ha cambiado dramáticamente en los últimos 60 años. En la actualidad, la mayoría de los niños con cáncer puede ser curado con las estrategias de tratamiento que tenemos al alcance, y no solo en países desarrollados, sino en países como el nuestro, que tiene limitaciones económicas y sociales. También los niños pueden alcanzar la curación en la gran mayoría de las ocasiones. La importancia también de hacer el diagnóstico oportuno es que se previenen patologías neoplásicas en la edad adulta, porque algunos de los tratamientos que nosotros damos pueden tener efecto secundario y provocar una neoplasia secundaria agregada a la primaria que tenía el paciente. Entonces, al conocer mejor estas enfermedades, podemos limitar los tratamientos y dar estas secuelas con menor frecuencia. Además, existe una colaboración con el tratamiento multidisciplinario de los pacientes, y si nosotros nos vamos al médico de primer contacto, considerando que el niño lo debe atender un pediatra, vemos que el médico de primer contacto, en este caso el pediatra, diagnosticará entre 4 o 5 pacientes durante toda su práctica clínica. A lo que voy con esto es que el pediatra va a diagnosticar muchos niños con infecciones, algunos niños con enfermedades autoinmunes, algunos niños con malformaciones, algunos niños con enfermedades crónicas de otro tipo, pero solamente 4 o 5 niños durante toda su práctica van a ser niños con cáncer. Esto hace que en muchas ocasiones no se tenga presente el diagnóstico, la posibilidad del diagnóstico en el niño que tiene manifestaciones clínicas, que tiene síntomas que pueden orientarnos a pensar en cáncer. El problema que tiene el cáncer en la edad pediátrica
me refiero como problema, es que tiene síntomas que son inespecíficos y además muy comunes, como la fiebre, el dolor. Entonces, hay muchas otras enfermedades que pueden ocasionar estos síntomas y por lo tanto, de primera instancia, no pensamos que un niño pueda tener cáncer ante la presencia de síntomas tan comunes. Si nosotros hablamos de hacer un diagnóstico temprano u oportuno, tenemos que tener en cuenta ciertas características de la enfermedad. No siempre el establecer el diagnóstico dentro de las primeras semanas de los síntomas significa que el niño vaya a tener una etapa más localizada. Por ejemplo, la biología de las leucemias puede ser que aunque el niño tenga un cuadro clínico de una semana con fiebre, malestar, palidez, alguna evidencia de sangrado, cuando nosotros lo diagnosticamos puede tener los glóbulos blancos muy elevados o puede tener la leucemia en el sistema nervioso central. Entonces, estas características son propias de la enfermedad, son características biológicas, no necesariamente están asociadas al tiempo de evolución de los síntomas. Entonces, sí es conveniente que nosotros tengamos en cuenta, pues, qué es un diagnóstico oportuno y qué es un diagnóstico temprano. Un diagnóstico oportuno es aquel que se hace cuando se busca intencionadamente llegar a este diagnóstico. Aquí pongo dos imágenes de una radiografía simple de la rodilla en la que se ve un tumor. Se ve un tumor, aquí se ve la parte externa del hueso que nosotros llamamos periósteo que está levantada. Y es evidente que el hueso no se ve como el resto del hueso normal o como el otro hueso que es normal. Aquí vemos cómo está levantado el hueso y cómo hay una reacción dentro de la médula del hueso por esto secundario a un tumor que está creciendo. Aquí vemos que la pierna del paciente no está tan inflamada, que no tiene afección a los tejidos blandos. Entonces, en este caso, si el niño tiene como síntoma dolor y nosotros hacemos una radiografía y tiene estas características, aquí sí, el establecer este diagnóstico en este momento puede ser que al niño le favorezca porque seguramente no va a tener metástasis, seguramente el tratamiento va a ser más efectivo y probablemente el niño pueda preservar la extremidad. Entonces, aquí sí, nosotros tenemos que buscar ese diagnóstico oportuno, que nosotros sospechemos que el niño pueda tener cáncer, en este caso un tumor de hueso, que además es de los tumores que más se retrasan en el diagnóstico. En el Hospital Infantil de México hemos visto que el tiempo de que empieza el dolor en la extremidad en el paciente a que se establece el diagnóstico ya por una biopsia suele ser de entre 3 y 4 meses de evolución. Entonces, es un periodo de tiempo muy prolongado para hacer un tumor que además en muchas de las ocasiones es visible y que está avisando y avisando y avisando que ahí está. Entonces, el diagnóstico oportuno nosotros lo podemos establecer con este ejemplo del osteosarcoma. ¿A qué se refiere con que sea temprano? A que nosotros pensemos que esto lo vamos a diagnosticar y que entonces el resultado del diagnóstico va a influir determinantemente en las condiciones en las que se encuentre el paciente posterior al tratamiento. Aquí sí, si nosotros establecemos una sospecha de manera temprana en el paciente y hacemos un diagnóstico, las posibilidades de secuelas van a ser menores en el paciente. Aquí pongo una tabla de los síntomas que se presentan en los niños con tumores del sistema nervioso central. Los tumores de cerebro son los tumores más frecuentes que se presentan en la edad pediátrica y también son los tumores que tienen más retraso en el diagnóstico. Más o menos el tiempo de sintomatología en estos pacientes para que lleguen al diagnóstico suele ser de 6 meses. 6 meses en los que el niño tiene síntomas. Que estos síntomas pueden ser dolor de cabeza, alteraciones visuales, pérdida del equilibrio, desmayos, náuseas. Los síntomas aquí vemos en la tabla. El propósito de poner la tabla no es que veamos cada uno de los síntomas, porque además la letra está muy pequeña, sino que nos demos cuenta
que son muchos síntomas que los que presentan los niños y que desafortunadamente no sospechamos de manera temprana en estos casos. Y aquí sí, si nosotros en un niño que tiene dolor de cabeza de manera temprana, de manera rápida, establecemos la posibilidad de un diagnóstico de un tumor y hacemos un estudio de imagen, eso le puede cambiar significativamente tanto las habilidades que va a conservar el niño como las secuelas que puede presentar después del tratamiento. Dentro de la perspectiva del cáncer y de esta necesidad de hacer una concientización del cáncer en la edad pediátrica, pues existe mucha historia. Este es un artículo que fue publicado en 1975 y este artículo de lo que habla es que el propósito del oncólogo pediatra al tratar a los niños con cáncer y poder establecer una curación es no dejar a un adulto que padezca las secuelas del cáncer en la niñez, no dejar a un adulto que tenga la enfermedad crónica, que se convierta en una persona no productiva, sino dejar a un paciente totalmente integrado a la sociedad, curado y con pocas secuelas. Entonces, Giulio D'Angio, que es el autor de este artículo, decía que curar no es suficiente, y él se refería a la curación como a la integración del paciente en la sociedad. Lo importante no es quitar un tumor, lo importante no es mantener controlada una leucemia, lo importante es que el niño siga siendo niño y que pueda llegar a la etapa de adulto como un adulto normal y sano. Entonces, la curación no es el objetivo principal que nosotros debemos de perseguir en el niño con cáncer. Nosotros debemos de perseguir el bienestar del niño, las mejores condiciones durante todo el tiempo del tratamiento. Si se alcanza la curación, logramos un segundo objetivo. Si no lo alcanzamos, al menos el niño vivió durante todo ese tiempo, durante todo ese proceso, en las mejores condiciones posibles. En cuanto al mes de concientización, aquí vemos una campaña que hizo CureSearch, en la que dice que los pacientes no se pueden curar en la actualidad con las opciones o con las alternativas que existían en 1980. Y aquí ponen una computadora de los 80s y para ejemplificar que lo que se hace en la actualidad debe ser más enfocado a buscar menor toxicidad en los pacientes y mayores posibilidades de curación. Aquí esto va en el sentido de que debemos ir evolucionando, porque ustedes lo saben mejor que nosotros, que los tratamientos que seguimos poniendo en los niños con cáncer son los que se empleaban hace 50 años. El metotrexate, la mercaptopurina, la vincristina, la dexametasona, la ciclofosfamida, todos esos medicamentos se inventaron entre 1940 y 1970. De los más recientes que se inventaron, que empleamos de uso común, es la L-asparaginasa, que se inventó en los 60. Entonces, empleamos tratamientos que son muy viejos, pero son muy efectivos. Eso es lo importante, siguen siendo muy efectivos. Entonces, aquí el hecho de hacer consciente la posibilidad de cáncer en el niño debe de implicar el buscar establecer diagnósticos más tempranos, el poder darle las opciones de curación a los niños. Aquí vemos que en sus estadísticas de CureSearch dicen que en Estados Unidos se diagnostican 17,000 niños nuevos por año. Aquí dicen que ellos pueden curar a 9 de cada 10 pacientes. Aquí hablan sobre las secuelas que se presentan en los pacientes, pero de manera importante, y ahí la campaña orientada a que no se puede curar como en los 80s está aquí. En promedio, los niños empiezan un estudio clínico 6 años y medio después de que este estudio clínico se hizo en adultos. Entonces, hay una discrepancia muy grande entre la investigación de nuevos fármacos en el niño y en el adulto. Esto es lo que limita en muchos de los casos el alcanzar el 100% de la curación de los pacientes. Eso es algo imposible en este momento, pero quizá en algunos años sea posible. Marta, mi esposa, quien también es oncóloga pediatra y seguramente muchos de ustedes la conocen, dice que probablemente en el 2050, en el 2060, si es que estamos vivos todavía,
bueno, vivos como especie, no muchos de nosotros, ¿no? Que el médico va a diagnosticar el cáncer y va a hablar de lo que nosotros hacemos en la actualidad como algo que ya es totalmente obsoleto, y a lo mejor va a curar al niño con una pastillita, o a lo mejor va a curar al niño con un vector que le va a introducir una información genética diferente a las células enfermas del paciente y lo va a curar de manera instantánea. No lo sabemos, probablemente a eso vamos a llegar en algún momento de la vida, pero en la actualidad todavía tenemos que echar mano de medicamentos tan viejos como el metotrexate, que su primera publicación de uso fue en 1948, pero sigue siendo el medicamento básico para el tratamiento contra la leucemia en los niños. Para establecer un diagnóstico, pues influyen muchas cosas. Primero están los pacientes, aquí pongo al paciente en pequeño porque muchas de las veces, como pediatras, no le preguntamos al niño qué es lo que tiene. Siempre establecemos la relación con los padres. Al papá le preguntamos, ¿qué tiene su hijo? ¿Desde cuándo le duele? ¿Por qué está así? Y si el niño se atreve a interrumpir la plática de adultos diciendo, es que a mí no me duele la cabeza, mamá, el papá le dice, sí es cierto, sí te duele la cabeza. Y entonces nosotros establecemos ese vínculo con el padre y no con el niño. Entonces el niño en algunas ocasiones lo vemos como una pequeña parte del diagnóstico. El médico definitivamente es pieza fundamental, tiene que ver el diagnóstico que establece con la experiencia, con su formación académica, incluso con los valores que tiene un médico, con las virtudes que alcanza a desarrollar como médico para establecer un diagnóstico de la enfermedad. En el lugar en donde establece el diagnóstico, pues debe tener una infraestructura suficiente como para que ahí pueda hacer todos los estudios, para que ahí pueda establecer ese diagnóstico y que incluso pueda dar el tratamiento. Esto tiene que ver también con aspectos socioculturales. Sabemos que en nuestro país hay disparidades muy evidentes, incluso dentro de una misma ciudad. Hay gente que no tiene acceso a la salud y hay gente que tiene el acceso muy rápido. Entonces aquí todas estas cosas, la psicología, las creencias, la comunicación, influyen de manera determinante en hacer un diagnóstico de sospecha en el niño con cáncer. En la actualidad nosotros nos guiamos por algoritmos, por guías de práctica clínica. Aquí vemos cómo sospechamos de la insuficiencia adrenal y de acuerdo a los valores del cortisol, entonces hacemos nosotros un diagnóstico. Eso es bueno, pero no sustituye el conocimiento, no sustituye la experiencia. Me imagino a John Lennon y a Paul McCartney haciendo una canción con un algoritmo. Por ejemplo, Hey Jude, ¿no? Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember. No, seguramente no lo hicieron así. En la actualidad estamos pensando siempre en algo que nos simplifique lo que hacemos todos los días. Entonces, definitivamente es importante tener guías, tener algoritmos, pero ahí no caben en estos cuadritos todos los pacientes. Entonces, no debemos de olvidar que seguimos siendo médicos y no podemos introducir esto en un módulo de inteligencia artificial y vamos a hacer diagnósticos con eso. Hay guías de práctica clínica, aquí está uno del osteosarcoma, pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay una guía práctica para realizar una visita exitosa al baño. Yo no lo podía creer cuando vi esa guía práctica para realizar una visita exitosa al baño, por eso lo tomé una foto. Entonces, estamos orientados hacia eso, buscar hacer diagnósticos con el A, B, C, D, E, y si el B se fue medio de ladito y antes de llegar al C, ya no sabemos qué hacer. Entonces, esto definitivamente es importante, es trascendente, es necesario, pero no podemos establecer nosotros diagnósticos de sospecha en el primer y segundo nivel de atención solamente con una guía. Debemos de tener, aparte del conocimiento, la sensibilidad para establecer esa relación médico-paciente y poder hacer una historia clínica suficiente como para diagnosticar el cáncer en el niño. Ya ahora pensamos que vamos a llegar a estos diagnósticos.
Hola, yo soy Baymax, tu asistente médico personal. Hola, Baymax, creí que no seguías activo. Oí un sonido de angustia. ¿Tienes algún problema? No, solo un golpe en un dedo y estoy bien. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu dolor? ¿Con 0? Estoy bien, ¿oíste? Gracias. Tú encógete ahora. ¿Te duele cuando lo toco? Déjalo. No lo toques. Estoy bien. Ah, ah, ah. Tuviste una caída. ¿Tú crees? En una escala del 1 en una escala, en una escala del 1 al 10, en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu dolor? 0. Puedes llorar si quieres. No, Llorar es una respuesta natural al dolor. no voy a llorar. Te escanearé en busca de heridas. No, sin escanear. Escaneo completo. Imposible. No sufriste lesión alguna, pero tus niveles de hormonas y neurotransmisores indican que estás experimentando cambios de humor propios de la adolescencia. Diagnóstico: pubertad. ¿Wow, qué? Pensamos que así ya podemos establecer los diagnósticos, escaneando. Ya las escalas del dolor, por ejemplo, las tienen tan presentes los niños que desde que nosotros les preguntamos, oye, ¿y te duele? El niño nos dice, sí, me duele como 7, me duele como 4, pero si camino me duele 8. Entonces, esto definitivamente es necesario y es importante, pero no sustituye lo que debemos de hacer todos los días en la práctica clínica. Esos son los tipos de cáncer más frecuentes: la leucemia linfoblástica aguda, después los tumores del sistema nervioso central, los linfomas, tumores del riñón, neuroblastoma y los demás, ¿no? Retinoblastoma, osteosarcoma, hepatoblastoma, todos los que ya conocemos. Siempre lo que nos preguntan las mamás de los niños con cáncer después de que hacemos el diagnóstico es ¿por qué se presentó el cáncer? Siempre tratamos de manera natural de buscar cuál es la causa que desencadenó la enfermedad. Nosotros podemos decir que es desconocida. No sabemos hasta este momento qué es lo que causa el cáncer. Se puede estar asociado a otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Down, que a los niños que lo padecen o que lo presentan, que tienen esa característica, esos rasgos, pueden presentar leucemia linfoblástica aguda con una mayor probabilidad que el resto de la población. Entonces, eso sabemos que existe, pero no es un causal. No se va a presentar la leucemia en todos los niños con síndrome de Down. Sabemos que hay alteraciones genéticas que pueden predisponer a la aparición del cáncer. Sabemos que hay situaciones ambientales que se asocian a la presencia del cáncer, que no son las causas, pero que se pueden asociar. La mala suerte. Yo tengo un amigo oncólogo pediatra que está en Michoacán, que cuando les explicaba a los papás el diagnóstico y los papás le preguntaban a él cuál era la causa de esta enfermedad, él les decía, mire señora, le voy a poner un ejemplo, es como si usted se sacara la lotería, pero al revés. Entonces, la lotería, pero al revés, o sea, muy mala suerte. Entonces, la mala suerte, los científicos que publicaron este artículo en 2015 encontraron que efectivamente influye en la aparición del cáncer en la edad pediátrica y en la edad de adultos. Después de hacer un análisis profundo de los genes y de las características clínicas de los pacientes con cáncer, no encontraron absolutamente ninguna causa para que esos pacientes tuvieran cáncer, en comparación con los que no estaban expuestos a esas aparentes causas. Entonces ellos concluyeron que era mala suerte que a una persona se le presentara el cáncer. Las emociones, esto es algo que en la actualidad se habla mucho, no tiene nada que ver. Yo he escuchado papás que a mí me dicen que sus hijos padecen el cáncer porque los niños eran muy enojones y se guardaban el enojo, no lo manifestaban, o al contrario eran melancólicos, tristes y que se guardaban esta tristeza, esta melancolía y que seguramente esto se relacionó con la aparición del cáncer. Esto no tiene nada que ver. Definitivamente el aspecto emocional es importante.
¿Me escuchan? Sí. Ya lo Para escucho. tolerar el tratamiento contra el cáncer, pero como causa no tiene nada que ver. Perdón, les pedimos a los participantes que... ¿Listo? Hay algunos factores que se han reconocido que pueden tener un factor en la aparición del cáncer. El tabaquismo con el cáncer de pulmón en los adultos, la radiación ultravioleta y el cáncer de piel, la dieta y el cáncer de colon o gástrico, en todo esto en los pacientes adultos. Los metales pesados como el plomo, como el hierro, como otros metales que están en el ambiente y que pueden relacionarse, la obesidad que en tiempos recientes la han tratado de asociar al origen del cáncer, el alcoholismo. Sin embargo, ninguno de estos se ha demostrado que tenga una participación en el desarrollo del cáncer en la infancia. Incluso ni siquiera en los adultos. En el artículo que les mencioné en la diapositiva previa, se enfocaron a los pacientes que tenían cáncer de pulmón y encontraron que si bien buena parte de los pacientes con cáncer de pulmón tenían el antecedente del tabaquismo, era más frecuente que ciertos tipos de cáncer de pulmón se presentaran en personas que nunca habían fumado. Entonces, el hecho de asociar como causa-efecto estas exposiciones, pues no es lo que nos da el origen del cáncer. Ahora resulta que la carne es cancerígena y la marihuana es medicinal, ¿no? Cuando hace algunos años era al contrario. Entonces, hemos ido cambiando también muchas teorías acerca del origen del cáncer. Sin embargo, se puede reconocer que existe una interacción entre los genes y el ambiente que puede favorecer la aparición del cáncer en el niño. Aquí, en este estudio, que ahorita a continuación les voy a mostrar, encontraron que la exposición prenatal a tabaco se encontraba en el 75% de los casos que ellos analizaron, la exposición paterna al alcohol en los padres de estos niños en el 50%, pesticidas 62.5%, la radiación ionizante 42% y la exposición laboral parental, pues se relacionaban con la enfermedad. Este es el artículo en el que ellos analizaron estos antecedentes en los niños con cáncer, particularmente con leucemia, que trataron en un hospital en España. Aquí la muestra fue muy pequeña, no se pueden sacar conclusiones con una muestra pequeña. Y además hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Si nosotros partimos del diagnóstico de leucemia en el paciente, cualquier cosa que le interroguemos y que lo tenga como antecedente lo podemos asociar. Si nosotros aquí en el hospital les preguntamos a los papás de los niños que si comen tortillas, pues nos van a decir que seguramente sí comen tortillas. Que si comen pan, nos van a decir que sí comen pan. Si les decimos que si se asusta mucho cuando tiembla o cuando le va mal en la escuela, pues nos va a decir seguramente que sí. Entonces nosotros podemos manipular esas estadísticas y decir que si un niño consume de 25 a 30 tortillas en el mes, pues va a presentar un riesgo muy alto de leucemia. Si consume más de 30 a 35, pues va a presentar cáncer de pulmón. Entonces, esto es muy engañoso y nosotros debemos de tomarlo como tal, porque no es posible que podamos establecer una orientación causa-efecto. La radiación durante mucho tiempo se consideró como un factor que provocaba cáncer. Esto después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki se vio que en los sobrevivientes pues se presentaba con mayor frecuencia ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de tiroides, por ejemplo. Las personas trabajadoras de gabinetes de rayos X pues encontró que también podían tener una predisposición a presentar ciertos tipos de cáncer. Si ustedes han ido a tomarse una radiografía, seguramente han visto que la gente que trabaja ahí tiene
tiene un dispositivo que le mide la radiación, la exposición a la radiación, porque esto se reconoce que se asocia a ciertas enfermedades y durante mucho tiempo se consideró que podía relacionarse con el cáncer. Y la radiación ionizante como diagnóstico, las personas que son sometidas a muchas radiografías o tomografías. En cuanto a la exposición postnatal, se encontró en algunos estudios que los pacientes que recibieron tratamiento para la leucemia, radiándoles el sistema nervioso central, tenían una presentación más frecuente de meningiomas que la población que no había sido radiada, el propio tratamiento contra tumores del sistema nervioso central y otros tumores. Aquí nosotros debemos de tomar esto con mucha reserva. Pongo con mayúsculas el retinoblastoma. Este es un niño que tiene retinoblastoma. Este es un niño hijo de una madre con retinoblastoma bilateral. La mamá tuvo retinoblastoma de niña, llegó adulta porque el retinoblastoma es uno de los tumores que más puede alcanzar la curación y formó su familia con este señor. Y tuvieron hijos, 3 hijos. Los 3 hijos tuvieron retinoblastoma. Entonces, si vamos a aspectos hereditarios del cáncer, este es el único tumor en la edad pediátrica que se relaciona con la herencia. Si este niño tiene hijos, sus hijos seguramente van a tener retinoblastoma. Él es hijo de una señora sobreviviente de retinoblastoma y él tiene retinoblastoma. Aquí es muy evidente. Como nosotros lo sabíamos, como la señora llevó muy temprano a su hijo porque sabía que lo podía heredar, entonces fue que pudimos conservar ambos ojos en el niño. Este no tenía visión, el izquierdo del niño, el derecho sí tenía visión, pero de manera estética se conservan los 2 globos oculares para que el niño tenga un crecimiento armónico de su cara. Entonces, este niño tiene retinoblastoma, hace mucho que es sobreviviente al cáncer, y está comiéndose una sopa Maruchan. Está comiéndose una sopa Maruchan que ha sido también satanizada y relacionada con el cáncer. Incluso hasta existen recetas para que no dé cáncer, ¿no? No metas el vaso de la sopa con el agua en el horno de microondas porque esto libera sustancias y entonces te va a dar cáncer. Lo que tienes que hacer es servir el agua aparte y luego se la pones al vasito. Finalmente, la liberación de sustancias que están impregnadas en el vaso se va a presentar, esté adentro del horno o fuera del horno. Entonces, si esto tuviera que ver con la génesis del cáncer, entonces sería muy abundante el diagnóstico porque de la misma forma es abundante esa sopa y muchos niños no conocen la sopa de fideo, ni la sopa de coditos, ni la sopa de moñitos, porque la única que conocen es esta, porque en la actualidad tenemos tantas cosas que hacer que ya ni siquiera preparamos de comer. La radiación ionizante diagnóstica, como a la que se expone un paciente en el tomógrafo, se relaciona o no. Una de estas dice que se relaciona con la presencia de leucemias posteriormente en pacientes que tenían algún otro tipo de tumor, pero esta que se hizo en pacientes que no tenían cáncer y que fueron expuestos a la radiación de una tomografía, no demostró que se incremente la posibilidad de cáncer en estas personas. Esta figura probablemente ya la han visto muchos de ustedes y está en relación con los campos electromagnéticos. Hace como 15 años aproximadamente se publicó en la Organización Mundial de la Salud, incluso en el portal de la Organización Mundial de la Salud, que el uso de teléfonos celulares se asociaba con tumores de cerebro en los niños. Aquí vemos cómo penetran las radiaciones del celular en el cerebro en el niño de 5 años y de aquí vamos a suponer que está el celular y cómo penetra la radiación hasta el otro lado de su cerebro. En un niño de 10 años penetra menos y en un adulto pues penetra muy poco. Esto se difundió y creó en algunos momentos de esos 15 años una psicosis colectiva. Mucha gente dejó de usar el celular, aparentemente, porque el celular
usamos manos libres o nos ponemos el teléfono así, o bueno, enviamos mensajes de WhatsApp o hacemos videoconferencias. Entonces, esto de manera lógica, pues se podría relacionar. Sin embargo, la propia Organización Mundial de la Salud tuvo que desmentir esa información. ¿Por qué? Porque no se probó que esa exposición a la radiación se relacionara con tumores del sistema nervioso central en los niños. Y sí creó una histeria colectiva en la que no solo las personas dejaron de usar el celular, sino que acudieron en masa a que les descartaran tumores a sus hijos porque sus hijos usaban el teléfono. Si esto se hubiera visto representado con una disminución de la mortalidad por tumores del sistema nervioso central en los niños, pues qué bueno que se pudo haber logrado un diagnóstico más oportuno, pero eso no resultó así. Entonces, tuvieron que poner una nueva información en la que ya no se comprobaba eso. Los campos electromagnéticos que se pueden relacionar con la aparición de tumores en los niños, pero con una exposición del padre. El papá es el que tiene que trabajar en un resonador magnético o en una planta de producción de energía de electricidad. Eso sí se ha relacionado con la aparición de tumores del cerebro y de neuroblastomas en los hijos de estas personas. Es un factor asociado, no es un factor causal. La dieta también es algo que se ha relacionado con la aparición del cáncer. Aquí vemos una tabla en donde, de acuerdo al Sí, poder, apenas me permitieron entrar. Te pidieron Perdón, por favor, los micrófonos, si los pueden apagar. Adelante, doctor. les mostraba una tabla en la que ponen los alimentos, el compuesto que liberan, el grado de evidencia y con qué tipo de cáncer se asocian. Si nosotros encontramos esta tabla y la vemos, pues vamos a estar asustados de comer cualquier cosa. Conservas, alimentos cocidos, alimentos contaminados. Entonces, esto está relacionado con algunos tipos de cáncer en la edad de adulto. En los niños no existe esa relación y lo único que nosotros hemos encontrado se asocian con una disminución en el riesgo de cáncer en el niño. Si el niño consume ácido fólico, si el niño fue amamantado durante al menos un año, se puede disminuir o se ha visto que se disminuye el riesgo de presentar leucemia durante la niñez. Si comen carne curada, se puede presentar un incremento en el riesgo de algún tipo de cáncer. Y aquí pongo en mayúsculas las salchichas. ¿Por qué? Porque seguramente también ustedes ya han tenido acceso a esta información, que consumir más de 12 salchichas en el mes puede causar leucemia. Aquí está en el buscador y ahí están los resultados que se generaron después de esa búsqueda que hice. Y este artículo, que está aquí arriba, de 1994, dice que si un niño come más de 12 salchichas al mes, tiene un riesgo muy alto de presentar leucemia. Ese estudio lo hicieron en población mexicoamericana en Estados Unidos, en Los Ángeles, y lo publicaron, y esto pues se dio a conocer en 1994. En ese entonces no generó tanta diseminación de la información, pero después se conoció el estudio y entonces se estigmatizó este tipo de alimentos en el paciente, en el niño. En el 2004 hicieron otro artículo con las mismas características, con los mismos criterios, con la misma metodología, en la misma población, y encontraron que no se incrementaba el riesgo de leucemia en un niño que comiera más de 12 salchichas al mes. Entonces,
lo que podemos concluir es que no se asocia la leucemia ni ningún tipo de cáncer con el consumo de embutidos, ni de salchichas, ni de jamón serrano, nada de esto. Definitivamente, el hecho de establecer hábitos dietéticos y hábitos higiénicos y un estilo de vida saludable tiene que ver con la presencia de enfermedades de adulto y no solo durante la niñez. Entonces, preferentemente no consumir embutidos en exceso, pero no están satanizados, no deberían de estar de esa forma. Si nos ponen videos en YouTube en donde nos enseñan cómo hacen las salchichas y les ponen hasta suelas de zapato, pues cada quien elige qué es lo que va a comer, ¿no? Pero el hecho de diseminar, de difundir información falsa, tampoco es lo más correcto, sobre todo en este tipo de enfermedades. Hay algunos medicamentos que pueden relacionarse con la presencia de cáncer. Los inmunosupresores sabemos que dan un riesgo de que las personas que los reciben tengan linfomas. Esto se ve en pacientes que son sometidos a trasplantes y que se les dan inmunosupresores para evitar el rechazo. La fenitoína y el fenobarbital que se dan para convulsiones se pueden relacionar con la presencia de linfomas. Los esteroides anabólicos se pueden relacionar con la presencia de tumores de hígado. Los antidepresivos con algún tipo de tumores del sistema nervioso central y la quimioterapia que usamos como tratamiento en algunos niños puede favorecer el riesgo de segundas neoplasias. Sin embargo, estos tampoco son causa-efecto. Las infecciones por virus se han relacionado, se ha buscado relacionar con la aparición del cáncer. El HTLV1, que su nombre lo dice, es el virus humano de leucemia de células T, pues sí se relacionó con la leucemia, pero en el adulto. El virus de Epstein-Barr se puede relacionar con carcinoma nasofaríngeo, con linfomas de Hodgkin y con linfomas no Hodgkin. El virus del papiloma humano con el retinoblastoma y con el cáncer cervicouterino en la mujer adulta. El virus de la inmunodeficiencia humana con sarcomas y con linfomas. Sin embargo, esto se ve más frecuentemente relacionado en los adultos. En los niños, la influenza y la varicela se han relacionado cuando se presentan en la mujer embarazada. Durante el embarazo, si la madre tuvo varicela o tuvo influenza, se ha encontrado que se puede incrementar un poco el riesgo de que los niños tengan leucemia. Sin embargo, este hallazgo no es consistente. Hay que llevar un seguimiento más prolongado y buscar si eso efectivamente tiene o no relación. Otro tipo de infecciones no tienen que ver, los traumatismos tampoco. Sin embargo, los pongo aquí porque muchas de las veces los niños, sobre todo con osteosarcoma, refieren el antecedente del traumatismo y precisamente por eso empieza el retraso del diagnóstico, porque como el niño empezó con el dolor y lo asocia a un golpe que tuvo cuando estaba jugando fútbol, pues entonces piensa que eso es la causa de ese dolor y entonces se va retrasando. Las fracturas y las vacunas también son antecedentes que ocasionalmente son referidos por el paciente. En cuanto a los síntomas asociados al cáncer, que nosotros debemos de considerar, es el dolor. El dolor es un síntoma muy frecuente en el cáncer. Los niños con leucemia se presentan con dolor en los huesos y en las articulaciones en la mitad de los casos. Los niños con tumores del sistema nervioso central, el dolor está presente en más del 70% de los casos. Los niños con osteosarcoma tienen dolor en el 100% de los casos. Los niños con tumores en el abdomen tienen dolor en más de la mitad de los casos. Entonces, el dolor es un síntoma que es muy importante de tomar en cuenta en los niños. Y aquí la importancia, porque no existen características de estos dolores, es creerle al niño, tomar en cuenta lo que el niño nos dice, porque si no le creemos al niño, entonces ahí perdemos todo el seguimiento. Y si nosotros pensamos que un niño pueda tener dolor porque se pegó y le damos un tratamiento para eso, o el niño tomó analgésico porque lo llevamos con el médico y nos recetó el analgésico y dijo que era por un golpe, y después le regresa el dolor, entonces eso es un signo de alerta. Esto es algo que a nosotros nos debe de alertar, porque menospreciamos a veces
la sintomatología que nos refieren los niños. Entonces el dolor es muy importante. La fiebre también se presenta frecuentemente en los niños con cáncer. La hemorragia, y no pensemos la hemorragia como sangrado de la nariz, de las encías, por la orina, por las evacuaciones. La hemorragia reflejada por moretones y por puntitos rojos en la piel es lo más frecuente que se presenta en niños con cáncer. En la presencia de un tumor, no hay tumores normales. Esto va dirigido a todas las personas, mamás, papás, maestros, médicos, personas de las organizaciones de la sociedad civil, todos. No existen tumores normales, porque es muy frecuente que nosotros veamos niños que nos llegan al hospital y que llegan con grandes tumores, y cuando les preguntamos a los papás qué fue lo que pasó, qué les habían dicho de ese tumor, nos dicen, es que el doctor nos dijo que era un tumor normal. No hay tumores normales. Un tumor puede ser benigno, efectivamente, pero debe de estudiarse. Nunca puede dejarse pasar por desapercibido un tumor en un paciente, sea adulto o sea niño. Y los ganglios crecidos. Esos son los síntomas más frecuentes en el niño con cáncer. Antes de llegar a las conclusiones, les voy a presentar una gráfica que creo que no la puse al principio, que es esta, y que habla de cómo impacta el retraso del diagnóstico en el pronóstico de los pacientes y por qué es causado este retraso en el diagnóstico. Una vez que empezó la enfermedad, el inicio biológico de esta enfermedad y los síntomas, aquí pongo estas dos flechitas porque este periodo puede ser tan corto como de una semana o 2 semanas en un niño con leucemia a 6 meses en un niño con un tumor del cerebro. Entonces, aquí es muy variable, pero este inicio biológico de la enfermedad y los síntomas tiene un periodo de tiempo. De aquí a que el niño llega con el médico de primer contacto, ese es un retraso atribuible al paciente. Ahí la mamá no llevó al niño porque no pensaba que tuviera una enfermedad grave, o porque no le puso la atención necesaria, o porque el niño no le dijo. Eso pasa en los adolescentes. Los adolescentes no refieren los síntomas. Entonces, este retraso es atribuible al paciente. Pero después de que el niño llegó con el médico de primer contacto a que llegue con el oncólogo pediatra, es un retraso del sistema de salud. Y este retraso en el sistema de salud puede ser muy largo, porque del primer contacto al oncólogo pediatra pueden pasar 3, 5 médicos, médicos oncólogos de adultos, médicos pediatras, médicos oftalmólogos, médicos otorrinos, médicos cirujanos, y nadie estableció el diagnóstico de sospecha. Entonces, esto es atribuible al sistema de salud y esto nos da un retraso total en el diagnóstico del niño con cáncer. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta para la posibilidad de curar a un niño con cáncer. Y en conclusión, la primera y la más importante es que el cáncer es curable. Por eso estamos aquí. Por eso los esfuerzos de fundaciones, de organizaciones de la sociedad civil por llevar esta difusión al alcance de todos, porque un niño con cáncer se puede curar y las posibilidades de curarse son muchas. Y el niño requiere de los cuidados necesarios durante todo ese tratamiento para poder alcanzar la curación. Y requiere de personal totalmente comprometido, no solo el médico. Nosotros durante muchos años pensamos que los únicos que curaban eran los médicos y estábamos en un error muy grande, porque la curación de un paciente, tenga la enfermedad que sea, se basa desde el núcleo familiar. El núcleo familiar, las personas que lo rodean, la sociedad, los compañeros, los médicos, y dentro de un hospital los médicos, las enfermeras, los psicólogos, trabajadores sociales, las personas que les preparan de comer a los niños, los que hacen la limpieza, todos somos un equipo muy grande que debemos de trabajar de manera sincronizada y cada uno en su especialidad con ese compromiso y esa responsabilidad para poder curar al niño con cáncer.
¿De qué depende que podamos curar al niño? De una referencia temprana. En el momento en el que se sospeche que el niño tiene cáncer, en ese momento mandarlo con el oncólogo. Algunos tipos de cáncer, por ejemplo, los linfomas, están al alcance de la mano en diagnóstico. Si nosotros vemos a un niño que tiene un bulto en el cuello y que se le ve que son ganglios, en ese momento ni siquiera se tiene que tomar ningún estudio. En ese momento se tiene que ir con el médico oncólogo para establecer el diagnóstico. Porque seguramente ustedes también lo saben, que cuando un niño llega después de haber pasado por varios exámenes de laboratorio y de imagen a un hospital, en el hospital lo primero que le dice el médico es que esos estudios no sirven y que se van a repetir en el hospital. No, señor, es que esa resonancia que consiguió, que le pagó Canica para que trajera aquí no sirve, no se ve bien, aquí le vamos a repetir otra. Y el niño se pasó 3 semanas en conseguir la resonancia. Entonces, una referencia temprana sin estudios. No importa si el niño no tiene ningún estudio, con que se tenga la sospecha, con eso es suficiente. La atención integral, me refiero a que nosotros debemos de poner ese compromiso y responsabilidad de los que ya hablé hace un momentito, para que veamos a ese niño como una persona, no solo como un tumor. Esto es algo frecuente cuando yo paso visita y me presentan a los niños. ¿Y él quién es? Ah, es una leucemia. ¿Y él qué le vamos a hacer? Ah, él es una intratecal. No, no es una intratecal, es un niño. Es un niño que tiene un nombre, que tiene una edad, que tiene un diagnóstico y que es una persona que tenemos que ver desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Eso se nos olvida frecuentemente. Entonces debemos dar una atención integral en la que participan muchas personas, multidisciplinaria, no nada más los médicos ni nada más las personas que están en el hospital. El vecino, las organizaciones de la sociedad civil, las personas que a veces vemos que menos participan son las que más deberían tener una participación, ¿no? Las autoridades sanitarias, por ejemplo. Pero esto es un trabajo multidisciplinario. Y por último, un niño con cáncer es un niño normal. No es un niño especial, ni es un niño diferente, ni es un niño anormal, porque de ahí derivan muchas de las secuelas que se presentan en los sobrevivientes del cáncer cuando son adultos. Secuelas psicológicas y sociales, porque nunca lograron reintegrarse a la sociedad, porque desde su casa no los veían como niños normales. Si desde su casa no los veían como niños normales, el médico no lo va a ver como niño normal. Entonces, lo más importante es que los niños siguen siendo niños y por ellos estamos aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor Juárez. Qué interesante y completa ha sido esta plática. A mí me queda, pues me impresiona esto de que un médico en toda su carrera podría diagnosticar entre 4 y 5 casos de cáncer. No obstante, deberá estar preparado para poder identificar los factores de riesgo que tiene ese niño y tener la sensibilidad. En este diagnóstico, como usted habla, el factor humano es importantísimo. No basta una guía, un algoritmo para seguirlo y decir, ya, palomeé todo y no, o sí. Y me parece que ahí está la dificultad. Uno, que todos los médicos tengan ese conocimiento y actúen, porque es cierto que en el transcurso de que si es, que si no es, que si este estudio, están perdiendo un tiempo muy valioso. Y a mí me parece también la otra parte de la etiología, de las causas del cáncer, como psicólogos, como psicooncólogos aquí en Canica, pues nosotros vemos que a los padres les afecta mucho esto de la culpa, porque siempre piensan que algo hicieron mal, incluso a veces hasta los mismos niños nos dicen, es que yo comí un yogur que estaba echado a perder y eso me hizo daño, o me comí unos Doritos, o me comí una sopa Maruchan, no sé. Y creo que esto causa mucha culpa y nosotros sabemos que si los padres se sienten seguros y están equilibrados y no están perseguidos por esta culpa y este pensamiento que les está acusando constantemente, pues estarán más tranquilos y más claros para guiar a su hijo en este proceso.
A mí, sinceramente, me parece estupenda esta información. Creo que es muy, reivindica muchas cosas y pone como muy claro muchos mitos que tenemos. Claro, no hay que comer saludable, por supuesto que sí, pero no hay que estarnos golpeando y culpando por lo que fue, por lo que hicimos, o porque a lo mejor lo que están haciendo. Los niños a veces enfermos, nos comentaba una vez un médico, es que pues yo les traigo unos Doritos porque se le antoja y tú dices, un médico, ¿cómo hace eso? Pero bueno, eh, usted dijo algo muy importante, o sea, curar no es suficiente. El bienestar que se busca que tenga el niño durante todo el proceso es fundamental, porque eso le va a dar más posibilidad de llegar a una vida en su adultez, una vida saludable, sana, normal. El niño no puede, como usted dice, dejar de ser niño. No es ni un guerrero ni un pobrecito, es un niño normal. Y nosotros también vemos cómo afecta cuando le ponen todas estas etiquetas a los niños. Después, en su supervivencia, en el tiempo cuando ya está bien, le cuesta más trabajo adaptarse a una vida común, sin ser especial. Le agradezco muchísimo, ha sido realmente muy interesante su plática. Yo quiero disculparme por las fallas técnicas, si se dio cuenta, permitimos entrar a todas las personas que estaban esperando esta transmisión en vivo. De todas maneras, les quiero decir que lo grabamos y se va a colgar en nuestra página para que todas las personas tengan oportunidad de verla. Ahora, hay algunas preguntas que me gustaría pedirle a Mayo o a Roberto que nos hagan favor de leernos. Y si no, yo se las leo ahorita. Mire, por ejemplo, Sí, claro. dice, en la citometría hemática, ¿cuáles serían los principales datos que debemos tener en cuenta para sospechar un probable caso oncológico? Muy bien. En la citometría hemática puede haber algunos cambios que se asocian, sobre todo con las leucemias agudas. Las leucemias agudas provocan anemia en el 80% de los casos, provocan baja de plaquetas también en el 80% de los casos y alteraciones en los glóbulos blancos, ya sea que bajen o que se incrementen, también en más de la mitad de los casos. Aquí lo importante que debemos de considerar es que hay niños que tienen leucemia y pueden tener biometrías hemáticas normales. Entonces, el hecho de encontrar síntomas en un niño, aunque no tenga las alteraciones, nos obliga a descartar la enfermedad. Pero esas son las más frecuentes: anemia y baja de plaquetas. Las alteraciones de los glóbulos blancos también nos tienen que orientar. Esto específicamente hablando de las leucemias, que es el tipo de cáncer más frecuente. En cuanto a otros tipos de cáncer, a veces la biometría hemática no tiene ningún cambio. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta. Bueno, de Augusto Águila, muy interesante. Nancy Lisset nos dice que excelente tema e información recibida. Hay otras preguntas aquí por Facebook que dice Cari Blue, marca oscura en la parte posterior del cuello, ¿es señal de problemas cancerosos? ¿Qué exámenes se pueden realizar? Las manchas oscuras que se presentan en la parte de atrás del cuello suelen estar más relacionadas con alteraciones de la glucosa, con hiperglicemia, con diabetes. Entonces, ahí hay que ver si el niño tiene otras alteraciones asociadas, ¿no? Esto se ve más en personas con sobrepeso y obesidad, estas manchas negras en el cuello y también en las axilas. Es muy evidente estas alteraciones y están asociadas a diabetes. En cuanto a algún tipo de cáncer en particular, no. Lo que nosotros vemos en niños y en adultos que tienen cáncer de piel, pues es propiamente un lunar anormal que puede ir creciendo, que puede tener sangrado, que sus bordes se ven muy irregulares, que se puede ver levantado y que tiene una extensión más allá de la que debería tener porque ha ido creciendo. Esas son las características de un lunar o de una mancha en la piel que debe ser seguida, pero estas manchas a las que me imagino que se refieren se relacionan con otro tipo de enfermedades.
Muy bien, doctor, gracias. Cari Blue, ya escuchará la respuesta aquí del doctor Juárez. Fátima Carlos pregunta que si hay forma de prevenir el cáncer en los niños y cómo se puede detectar. Y creo que, bueno, al ver esta conferencia ya lo podrá saber. Pepe Chávez Santana pregunta, ¿cuántos tipos de cáncer existen? Y si un niño con cáncer, luego de aliviarse en la edad adulta, ¿volverá a enfermar? En la edad pediátrica tendemos alrededor de 30 tipos diferentes de cáncer. O sea, se pueden presentar otros tipos de cáncer menos frecuentes, pero dentro de los más comunes sí son alrededor de 30 neoplasias. Un niño sobreviviente de cáncer puede tener un riesgo mayor de presentar otro cáncer de adulto, sobre todo asociado al tratamiento. Como lo mencioné, con algunas quimioterapias puede incrementarse el riesgo de presentar una segunda neoplasia. Niños que recibieron quimioterapia y radioterapia pueden tener otro tipo de cáncer. Los niños con linfoma de Hodgkin que reciben radioterapia al mediastino y al cuello pueden tener cáncer de tiroides. Las dosis de radioterapia que se emplean en la actualidad para tratar a los niños con esas enfermedades son mínimas, buscando precisamente que este riesgo que puede favorecer el uso de la radioterapia sea cada vez menor. Sí, sí hay un riesgo de cáncer y de otras enfermedades. El seguimiento que han hecho en los grupos de Estados Unidos de seguimiento de supervivientes reportan que hasta el 80% de los supervivientes se refiere con algún tipo de enfermedad. Comparado con sus hermanos, los comparan con los hermanos que no padecieron el cáncer y que solamente el 50% se reporta enfermo a la edad de 40 o de 50 años. Pero aquí en esta estadística que se reporta en los grupos colaborativos de Estados Unidos, incluyen muchos aspectos sociales, culturales y psicológicos como secuelas. Entonces, por eso nosotros vemos que las secuelas son muy frecuentes, ¿no? Una secuela social, por ejemplo, y que es muy común, es esta de la falta de integración de las personas a un grupo de convivencia normal, digámoslo, si el niño está amputado o si el niño tiene una enucleación del ojo, ¿no? O sea, a pesar de que se busque la integración, sigue existiendo ese rechazo hacia la persona. Los sobrevivientes de cáncer tienden a divorciarse más frecuente que los que no padecieron cáncer. La posibilidad de suicidio en un sobreviviente de cáncer de la niñez también se ha reportado que está incrementada. La integración de niños, bueno, de adultos que padecieron cáncer en la niñez a los seguros de gastos médicos mayores es muy difícil. Los seguros de gastos médicos mayores no quieren afiliar a un sobreviviente de cáncer porque dicen que ya tiene una enfermedad preexistente, cuando el niño está curado y vive una vida normal. Entonces, todos estos aspectos de secuelas sociales y psicológicas están incluidos en ese seguimiento. Por eso sí vemos que la presencia de estos síntomas que afectan la calidad de vida, finalmente eso es lo que uno persigue, tener una buena calidad de vida. Entonces, estas alteraciones en la calidad de vida sí se presentan, pero como tal, enfermedades que sean más propensos a tener diabetes, que sean más propensos a tener hipertensión, que sean más propensos a tener un infarto, no se ha relacionado. Un sobreviviente de cáncer tiene el mismo riesgo que la población general o tiene el mismo riesgo que tendría por estar en la familia que vive. Si su papá tuvo un infarto y murió de un infarto y el abuelo también y los dos tíos también, pues él ya tiene un riesgo inherente a eso y no propiamente relacionado con el cáncer. Entonces, sí existe una posibilidad, pero durante el seguimiento que nosotros hemos hecho a lo largo de los años en el Hospital Infantil de México, que pues tenemos más de 3,000 niños, bueno, 3,000 sobrevivientes al cáncer, incluidos niños y adultos,
hemos visto que el porcentaje de segundas neoplasias es de menos del 1%. Entonces, una segunda neoplasia es poco frecuente que se presente. Se presentan tumores que se iban a presentar, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, que ya de por sí existía ese riesgo, pero no es algo tan significativo. Muchas gracias, doctor. Muy claramente explicado. Vemos que el factor, es decir, biopsicosocial es fundamental, como en todas las personas. Hay muchos comentarios de agradecimiento, gracias por la información, muy interesante. Le agradecemos muchísimo, doctor Luis Juárez, su generosidad al darnos esta conferencia y esperamos que haya sido de mucha utilidad a todos los que nos escucharon hoy y que nos escucharán cuando subamos este video a nuestra página de Facebook. Sin más por el momento, no sé ustedes, chicos, si hay algo más, pues agradecerle infinitamente, doctor Juárez. Muchas gracias por esta excelente conferencia. Gracias a ustedes por la invitación y siempre es un gusto para mí participar con ustedes. Les mando un abrazo muy grande. Hasta luego. Un abrazo, doctor. Muchas gracias a todos los participantes y les recordamos que estén al pendiente porque habrá más pláticas muy interesantes acerca del tema de nutrición, políticas públicas, COVID y cáncer, recaída, etcétera. Los esperamos, estén al pendiente de nuestra página. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta